Los hijos pueden captar algo de esta en la conducta de sus padres, pero cuando ésta incluye tantas pequeñas contradicciones, tal bruma de imperfecciones, qué poco aporte a que formen una buena opinión o que la estimen más. En algunos cristianos hay tanta mundanalidad, tanto conformarse a las necesidades de moda, tanta irregularidad en la piedad doméstica, tantos arranques de ira que nada tienen de cristianos, tanto dolor inconsolable y quejas lastimeras bajo la prueba de la vida, tantas frecuentes actitudes negativas hacia sus hermanos cristianos que sus hijos ven la fe cristiana como algo sumamente desagradable. La consecuencia es que rebaja su opinión de la piedad o inspira en ellos puro disgusto. Padre de familia, si quieres que sus enseñanzas y amonestaciones a su familia tengan éxito, hágalas respetar por el poder de un ejemplo santo. No basta que sea usted piadoso en general, sino que debe serlo totalmente. No solo debe ser un verdadero discípulo, sino un excelente. Hasta ahí está. Cris, ¿puedes subirlo un poquito, porfa? Mm, ah, sino un excelente, no solo un creyente sincero, sino uno consecuente. Sus normas religiosas tienen que ser muy altas. Me atrevo a dar este consejo a algunos padres. Hablen menos acerca de su fe cristiana a sus hijos, si no, demuestran más de su influencia. Dejen a un lado la oración familiar si no dejan a un lado los pecados familiares. Tengan cuidado de cómo actúan, porque todas sus acciones son vistas en el hogar. Nunca hablen de la fe cristiana si no es con reverencia. No se apuren a hablar de las faltas de sus hermanos cristianos. Cuando se presente el tema, que sea en un espíritu caritativo hacia el ofensor y de un decidido aborrecimiento por la falta. Muchos padres han dañado irreparablemente la mente de sus hijos por su tendencia mm, a averiguar cómo, no, comentar y casi alegrarse de las inconstancias de otros que profesan ser cristianos. Nunca pongan reparos triviales ni traten de encontrar faltas en las actividades de su pastor. En cambio, elogien sus sermones, a fin de que sus hijos quieran escucharlos con más atención. Guíe sus pensamientos hacia los mejores cristianos. Destáquenle la hermosura de su piedad ejemplar. En resumen, en vista de que su ejemplo puede ayudar a frustrar sus esfuerzos por lograr la conversión de sus hijos, considera el imperativo. Debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Segunda de Pedro 3:11. La conducta desenfrenada Sí. de... Eh, ah, Perdóname, hasta ahí. Sí, porfa, hasta ahí. Si quieres comentar de lo que acabaste de leer, porfa. sí, bueno, qué duro, ¿no? Porque primero debemos nosotros de ser los mejores ejemplos para nuestros hijos. Siempre, bueno, yo soy de Argentina y siempre mi familia tenía una frase, que mejor los padres debemos callarnos y que los niños sigan nuestro ejemplo. Eso decía mi papá y mi mamá. Entonces, esto pues me hizo acordar mucho de que nosotros somos el ejemplo para ellos y van a imitar todo. Desde si yo estoy juzgando a alguien, van a imitar juzgar a las personas. Si yo amo a las personas, van a imitar el amor con lo que yo amo a las personas. Y así, acá decía que no juzguemos a los pastores, sus sermones, etcétera, sino para que ellos vean mejor un ejemplo bueno, agradable ante Dios también. Sí, gracias, Damaris. No sé si alguien más quiera comentar
acerca de este puntico o para prepararnos para el siguiente punto, para leer el siguiente punto? Me parece que como decíamos nosotros en estos días acerca de lo que, de todo esto que estamos leyendo, estas cosas que se hacen muchas veces en las casas, de hablar acerca de lo que pasa en la iglesia, eh, demuestra también lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Muchas veces se habla más de los hermanos, como decía ahí, eh, o se tratan temas de pronto que son delicados delante de los niños. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque lo que decía ahí me parece bien tremendo y es como eh, hay un daño en la mente y en el corazón de los niños cuando eso no se hace con sabiduría. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se habla con ellos. Bueno, acá tiene la manita levantada Ana Karen y, y Tani. No sé si Ana Karen, ¿tú quieres Yo comentar para algo o es leer, cuando quieran, no, para buenos días, leer? yo cuando quieran para leer, me avisan. Listo, listo. Y Tani, ¿tú quieres comentar algo respecto a esto? O también para leer. Sí, no, yo sí quiero comentar con respecto a esta parte de Astrid, porque tienes razón, ¿no? Por ejemplo, nosotros pasamos una situación eclesial un poco difícil por este tema, porque un siervo hablaba mal de otro siervo y al ir así a visitar a su casa cuando teníamos estudio bíblico y quedábamos cierto grupo de personas, se empezaba a hablar mal del otro hermano. Entonces, nosotros pues nos empezamos a sentir incómodos y externamos eso, ¿no? Al pastor y le dijimos que, o mi esposo, pues le dijo, es que a mí no me edifican estas pláticas y siento que no está bien que hagamos esto. Pues entonces se enojó, se enojó mucho con nosotros y pues a raíz de eso vimos como un cierto cambio y al final optamos por cambiarnos, ¿no? De congregación. Estuvimos buscando bastante tiempo aquí donde vivimos. Bueno, no bastante, ¿no? Como 2 meses hemos estado buscando, pero sí fue como muy tedioso porque los niños se fastidian. O sea, ahí va, para eso voy, el cuidado de los niños, porque se fastidian, porque ellos llegan a un lugar, hacen amiguitos y la liturgia y todo, y de repente ya vamos a otro, ya vamos a otro, y ya vamos a otro hasta que encontramos pues ahora donde hemos decidido congregarnos. Y precisamente el pastor el domingo predicaba acerca de eso, acerca del principio de la honra. Y honrar también es no hablar mal de la persona, ¿no? Y hablaba específicamente de los hijos a los padres, que los hijos no debemos hablar mal de los padres, pero él también dijo, y yo no permito que delante de mí se hable mal de ninguno de mis consiervos. O sea, entonces esa parte fue la que dijimos, no, o sea, sí, estamos en el lugar donde teníamos que estar, porque sí afectamos a nuestros hijos, o sea, y más si realmente somos hijos de Dios, yo lo que le decía a mi esposo, antes de hablar mal de alguien, y menos en frente de nuestros hijos, es porque tú ya fuiste y en amor exhortaste al hermano, y aún así, eso no te da derecho a hablar mal de la persona, si tú le exhortaste y le dijiste, mira hermano, conforme a la escritura, usted está haciendo esto así y así, tiene que ser así y así, y la persona te dijo, muchas gracias, hermano, voy a orar, o te dijo, ¿sabe qué, hermano? Usted está equivocado. Eso ya no importa, pero nosotros no tenemos por qué, bueno, no fuimos llamados a ser jueces, ¿no? Podemos exhortar con justo juicio, pero tampoco me voy a estar pavoneando. Yo lo exhorté y yo le dije, o sea, es parte de quiénes somos, ¿no? De quiénes somos. Y cuando realmente el temor del Señor está en nosotros, sabemos que la imagen de Él fue formada en cada ser humano, le conozca o no le conozca. Y si hablamos mal de cualquier persona, estamos dañando no a la persona, sino al creador de la persona. Entonces creo que es una parte que nosotros tenemos que tener bien consciente. ¿Por qué? Porque eso se transmite a los hijos, ¿no? Tristemente yo me encontré con un joven hijo de pastor que se le hacía muy fácil criticar a otros pastores. Es que fulano no lo hace como mi papá, es que fulano no esto, es que fulano no lo otro.
y pues tristemente el papá hacía lo mismo. Entonces sí se duplica, sí se transmite. Lo que nosotros hacemos, nuestros hijos lo van a hacer, aunque la Biblia diga lo contrario y aunque nosotros les digamos, es que eso está mal, pero si nosotros lo estamos haciendo, es lógico que lo van a copiar, y es algo que se tiene que tener como muy en cuenta el hablar mal de ya sea de la iglesia, de los pastores, de la fe, porque creo que es Adolfo Hitler. Adolfo Hitler era como que sus papás fueron como simpatizantes de los judíos, pero al escuchar tantas cosas malas de los judíos y escuchar cosas de Dios, ay, no miento, no fue él, fue Carlos Marx creo que era un judío o Ujú. algo así, no tengo bien entendido, pero él repudió la fe a causa de todas las inconsistencias, ¿no? Y vemos cómo es el precursor del feminismo, o sea, hay que tener mucho cuidado de lo que les decimos a nuestros hijos, y sobre todo el ejemplo que les damos en cuanto a nuestra fe tiene que ser una fe pues genuina, para que ellos por medio del Espíritu Santo pues puedan ser convencidos de pecado, ¿no? Y era eso, ¿no? Nada más, no hablemos mal de nadie. Gracias, Tani. Ya está por acá también Ivonne. Bienvenidas a todos los que eh, a los que se han unido a este tiempo. Gracias, Tani, por lo que nos compartiste, de verdad. Eh, lo que decía aquí la lectura, mientras que estabas hablando, me devuelvo un poquito para leer lo que dice. Dice, tenga, tengan cuidado de cómo actúan porque todas sus acciones son vistas en el hogar. Dice, nunca hablen de la fe cristiana si no es con reverencia y no se apuren a hablar de las faltas de sus hermanos cristianos. Dice también la forma de que cuando se presente el tema, ¿no? Cuando se presente el tema, que sea en un espíritu caritativo, dice ahí, hacia el ofensor y de un decidido aborrecimiento por la falta. Entonces, esa parte me parece también bien importante de cómo se debe manejar en la casa las cosas, porque hay cosas que definitivamente ellos se van a dar cuenta. ¿Sí? Además que no se trata también solamente de tapar las cosas, sino más bien de qué es lo que hay en nuestro corazón y de cómo hablamos nosotros acerca de las cosas que pasan alrededor. Me parece también muy tremendo cómo habla acá acerca de el título, ¿no? Dice como la conducta inconstante de los padres. O sea que es una persona que no es tampoco madura espiritualmente, y lo que nos llama el Señor siempre es a tener esa madurez espiritual, a pasar la ofensa por alto, a más bien tener como misericordia de las personas. En estos días estaban hablando de una persona que porque es porque tiene mucho mal genio y demuestra su mal genio así tremendo. Y entonces yo le decía a esa persona, yo le decía, sí, yo veo que él es de mal genio, o sea, es una cosa total, totalmente que, o sea, no es necesario que uno lo hable porque todos nos damos cuenta. Pero yo le decía, pero yo veo que esa persona lucha con eso. O sea, esa persona no quisiera ponerse así. Entonces, la otra persona que me estaba diciendo eso, se quedó como callada y me decía, sí, o sea, como que ella no lo había visto desde ese punto de vista, sino como que es de mal genio, no sé qué, tal. Pero entonces esa parte me pareció muy bonita en donde dice ahí que lo hagamos como con misericordia, ¿no? Cuando hablamos de las personas, con un espíritu caritativo hacia la persona, de que cuando estamos en el camino del Señor, pues debe ser una cosa difícil a veces salir de ciertas cosas, de ciertas situaciones, ¿no? Y bueno, ejemplos hay muchos, pero bueno. Vamos entonces, no sé si quieren comentar algo más acá. Continuamos con el siguiente punto, con el quinto. Entonces, bueno, dale, Ana Karen. Continúa, por favor. El punto 5, ¿verdad? Dice, la conducta desenfrenada de alguien mayor. Quinto, otro obstáculo para lograr el éxito en la educación cristiana se encuentra, a veces, en la conducta desenfrenada de alguien mayor en la familia, especialmente en el caso de un hijo libertino. En general, los hijos mayores tienen una influencia considerable sobre los demás y muchas veces establecen el tono moral entre ellos. Sus hermanos y hermanas menores los admiran. Traen amigos, libros, diversiones a la casa,
y con ello forman el carácter de los menores. Por lo tanto, es muy importante que los padres presten particular atención a sus hijos mayores. Si por desgracia los hábitos de estos son decididamente contraproducentes para la formación cristiana de los otros, deben ser separados de la familia. Si es factible hacerlo, un hijo disoluto puede llevar a todos sus hermanos por mal camino. He visto algunos casos dolorosos de esto. El padre puede vacilar en echar de casa a un hijo libertino por temor de que empeore más, pero ser bueno con él de esta manera es una crueldad hacia los demás. La maldad es contagiosa, especialmente cuando las personas con esta enfermedad es un hermano. Wow, nunca me había puesto pensando, de hecho nunca había pensado en eso, la verdad que no. Pero, o sea, sí, a mi mente han venido ciertas situaciones y yo digo, a veces, sí, claro que cuando es el hijo, yo soy la del medio, somos tres, yo soy la del medio. Sí hay cosas que yo decía, oh, no, pues guau, a mi hermana a tal hora, a tal edad ya la dejan hacer tal cosa, no, pues a mí también, o así. Pero digo, aquí quiero agregar algo que en mi manera, en mi vida aplicó y no fue mi hermano mayor, fue el menor. Que me acuerdo que, claro que nadie le podíamos, por ejemplo, contestar a mi papá jamás en la vida porque pues no nos iba a ir nada bien. Y me acuerdo muy bien, mi hermano, somos dos mujeres y un hombre es el más chico. Un día yo estaba en la cocina y me acuerdo que mi hermano le contestó a mi papá y yo dije, ala, o sea, le va a ir fatal. Y ya, mi papá se quedó callado y no hizo nada. Pero esa es la única vez que yo conscientemente dije así como que, ¡pum! Ok, ya a todos le podemos contestar y a nadie nos va a hacer nada. Entonces, para mí sí fue como que yo no estaba en Cristo, ¿verdad? Yo no conocía al Señor y lo marcó. Me acuerdo muy bien que yo estaba en la cocina y ellos hacían afuera de la cocina cuando yo volteé y dije, órale, ya, no le hizo nada. Entonces, a veces no nada más con el mayor, a veces yo no sé si él en este caso no lo hizo porque era hombre o porque no sé por qué, ya no le dijo nada. Y desde ahí él empezó a faltar al respeto y pues no hubo consecuencia. Entonces, híjole, yo he estado leyendo otros libros que, que son cristianos, pero que hablan un poco más sobre, es una doctora que habla sobre el cerebro y así. Nosotros como papás definitivamente que tenemos una responsabilidad muy grande, es lo que Dios me sigue mostrando, y desde cómo despertamos a nuestros hijos, cómo les hablamos. En el caso de los hermanos mayores, yo he visto, digo, Dios me libre, ¿verdad? La verdad es que no quisiera yo cometer esos errores, pero he visto gente que no sé, o sea, digo, no es otra cosa, no es que yo sea buena ni nada, simplemente Cristo, que le doy gracias que tiene misericordia de mí en esos puntos y me lo ha mostrado o ha puesto en mi vida personas mayores, que maduros en la fe, que me pueden explicar dónde es que la palabra dice tal y tal cosa, porque a veces no dice tan claro, ¿no? Como un punto ahorita que a mí me hace clic es de que empiezan unos con el tema de que, y pueden tener novio o no pueden tener novio, y dónde dice, porque la Biblia no dice no tendrás novio hasta tal edad, ¿no? Y he visto a veces conocidos híjole, han cometido ciertos errores y luego dicen, pero con el segundo no lo voy a cometer. Ya le dije al segundo que con él no se va a poder. Y yo digo, híjole, qué duro. Pienso que a veces como papás es mejor, digo, es válido y Dios puede tener misericordia y decir, mira, mi amor, me equivoqué, tomé una mala decisión y mira dónde dice la Biblia que pues a mí me habló claro en el punto donde primero Adán le dio trabajo y luego mujer. Pero alguien me lo tuvo que con peritas y manzanas explicar. Entonces, cuando vimos el libro de Génesis, pero a lo que voy es de que es muy difícil cuando ya a alguien o sea, a veces es mejor decir, hijo, déjame lo pienso y déjame yo consulto y déjame yo pido consejo. O sea, como pedirle a Cristo que nos dé esa, ay, se me fue la palabra, lo opuesto a orgullo, esa humildad de poder ir y pedir consejo, porque muchas veces aún en Cristo hay gente que no le gusta ser expuesta. No, es que yo no quiero que sepa nada de mí, yo no quiero, o sea, mis cosas, pero a veces, como dice la palabra, en la multitud de consejo hay sabiduría, ¿no? Algo así. Corríjanme si me equivoqué en el final, pero a lo que voy es de que, ay, no, yo prefiero, y mi esposo es más así, de que no tienes que andar a lo mejor, no que todo el mundo se entere, pero yo sí, o sea, no, es que yo, o sea, yo quiero pedir consejo porque yo me puedo equivocar y alguien que ya pasó por ahí o puede conocer a alguien que algo, o un testimonio o algo que me pueda a mí ayudar, ¿no? Entonces, no sé, yo sí digo, ay, pobrecitos, a lo mejor pobrecitos en el aspecto de que muchas veces
los que no conocieron a Cristo, yo sé que cometen muchos errores con los primeros y luego a mí me pasó que decían mis papás, pero contigo no, pero no va a pasar, pero en mi mente ya estaba como bien puesto, como, no, pues si a ella la dejaron, pues yo también. Pues ¿cuál es el problema? Pues yo, mi defensa era, no porque a ella le fue mal, o sea, mi hermana, a mí me va a ir mal, o sea, ¿me entienden? Como, si es algo muy, híjole, como que de papás necesitamos bastante ayuda de Cristo y de nuestra iglesia y de nuestras hermanas en Cristo para así pedir consejo, porque una decisión apresurada de parte de los papás, como de que, ok, sí, este, ya luego, pues los demás siento yo que ya lo traen en su mente, por lo menos el hijo en automático de que a mí también me van a dejar. El punto de que separen al hijo, no sé, a ver si alguien me puede explicar eso, o sea, que agarran a la criatura que está tomando ciertas acciones y que, porque dice aquí como que, como que sí, 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 hay un hijo que tiene una actitud así, así, como que lo aparte, no, no sé cómo dice aquí, estoy buscando la palabra. Gracias, Ana Separarlo, Karen. separarlo, dice. Y ahí, ¿cómo? ¿Separarlo cómo? O sea, ¿separarlo de qué? ¿O cómo? O sea, no sé, ¿te lo llevas a la casa de un abuelo hasta que se corrija? ¿O cómo separarlo? O sea, no, o nada más lo apartas de los hermanos hasta que, no sé. Yo creo que está hablando de un hijo mayor ya. O sea, No, un hijo que tal vez como, digamos, alguien que llegó a Cristo ya con hijos grandes, pero el mayor ya estaba como que muy con sus pensamientos hechos y que sí. O sea, así. si te fijas en el relato, habla precisamente de un hijo que ya se descarrió. Normalmente un hijo ya descarriado, pues es un adulto ya. O sea, no está hablando de niños. Por supuesto, nunca va a hablar de niños porque obviamente mientras tu hijo es niño, tu responsabilidad es seguirlo educando, seguirlo entrenando y aunque te lleguen tarde todas estas, porque sí, yo he conocido muchas personas que les llegaron las enseñanzas de la crianza bíblica pues ya tarde o incluso el Señor les sacó de su, los rescató ya con sus hijos grandes y cuando se topan con esta clase de enseñanzas pues es como, oye, pero ¿por qué me llegó tan tarde? ¿Por qué no, ya es muy tarde para mí? Y nunca es tarde, la verdad es que mientras tu hijo esté en casa, nunca es tarde. Ciertamente creo que aquí habla de un adulto que ya se descarrió, que ya de plano sus papás ya no pueden hacer nada con él. Y entiendo este punto, sin embargo, o sea, entiendo muy bien a lo que se refiere. Yo creo que la verdad es que hay que buscar mucha sabiduría delante de Dios porque la mayoría de los padres, la verdad es que no hacen esto. O sea, la mayoría de los padres, este, aceptan al hijo así. He conocido muchas familias en donde ciertamente su hija mayor o el de en medio, porque también los de en medio pues nos las gastamos, ¿no? Incluso los de en medio tenemos más fama que los mayores. Aquí está definiendo yo creo que al hermano mayor porque ciertamente es una influencia para sus hermanos y eso es verdad. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando nos estaban instruyendo acerca de lo de la crianza, nos decían que en la medida de lo posible, aunque tuviéramos muchos hijos, a cada uno se le diera un trato, que el padre se esforzara o la madre se esforzara por darles un trato de primogénito. ¿Por qué? Porque el primogénito, todo lo que imita, todo lo que hace el primogénito, se lo copia a los padres, todo lo copia a los padres. El primogénito es una copia de sus papás, porque es el modelo que ellos están siguiendo, el hermano mayor. Los hermanos que vienen, su modelo es su hermano mayor no es el adulto. Entonces, si el hermano mayor tiene como ejemplo al adulto, pues es más fácil que sea más sabio o incluso, como lo vimos en el punto anterior, si su padre es inconstante y es un hombre de doble ánimo y su mamá también, sus padres son inconstantes y son sí, inconstantes en todo lo que hacen e hipócritas. Entonces, es muy probable que el hijo mayor, que es el que copia a los padres, que es el que imita a los padres,
pues se desenfrena, precisamente por esa inconstancia o sea, va junto con pegado. Entonces, y los niños que vienen, los hermanitos que vienen, su modelo es el hermano mayor. Entonces, por eso está haciendo esta advertencia, por eso dice que tenemos que tener muy, una responsabilidad mucho más grande con el hijo mayor, con el primogénito, porque él sí está replicando tal cual lo que ha visto en sus padres. Entonces, si el hijo mayor es un mal ejemplo para sus hermanos, es muy probable que sea porque sus papás han sido inconstantes, que es lo que vimos en el punto anterior, pero el punto es que sí está hablando ya de un hombre ya formado o de una mujer ya formada, de alguien que ya le puedes decir, ¿sabes qué, hijo? Pues los padres que no negocian con el pecado, pues sí le dicen, ¿sabes qué, hijo? Aquí hay reglas y si no te vas a acatar a las reglas, pues bye, adiós. Y la verdad es que creo que aquí sí es un tema porque muchos padres pues conservan a sus hijos, aunque sigan en el pecado y aunque estén pecando, los conservan en su casa pues con la esperanza, ¿no? De que de que puedan, cambien, exactamente. de Perdón que por meterme, cambien. Astrid, sin darme la palabra, pero quería... No, no, es- no, Ivonne, igual ya te iba a decir que si quieras. perdón, Gracias. perdón. No, no, no. Y sabes que también estaba pensando, por ejemplo, yo tengo el caso de mi hijo mayor, que es muy, muy mayor. Entonces, a veces lo que pasa también es que tienen como mucha diferencia los mayores con los menores. Tengo otro caso en la iglesia en donde también hay una niña que es mayor, como que tiene 15 años, y los chiquitos que vienen tienen 3 y 4, y Dios, es difícil, sobre todo porque muchas veces ponen al mayor a que cuide a los chiquitos. En mi caso personal, pues mi hijo mayor está apartado del Señor, pero él vive lejos de nosotros. Él no está con nosotros porque él desde que se fue a estudiar a la universidad, él decidió quedarse eh, con su papá porque pues no hace parte pues del matrimonio que yo tengo. Entonces fue y ha sido muy duro, muy difícil esa parte porque, o sea, él no ha llegado pues a tanta maldad, pero está apartado del Señor. Entonces, es muy difícil cuando las personas están apartadas del Señor y como tú decías, sean papás, sean los hermanos mayores, porque ellos ya van tomando sus decisiones también, o sean, sí, o de pronto estén uno intermedio del otro, que eso es lo otro que tú decías ahorita. Si no están, o sea, si no tienen al Señor, esto vamos a ver esas conductas terribles que sí. Y bueno, digamos, no sé así, que fuera un primo que tiene mucho, como mucho acercamiento, ¿sí? Porque no podemos llevar eso solamente como a la familia. Hay primos donde son mayores y ellos están afectando a los pequeños, entonces esa parte también es compleja, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Tiene la manita levantada Dani, no sé si quieres compartir otra vez, luego Denise, porfa, tratemos de ser concisos a ver si pronto avanzamos un poquito, pero igual el tema está muy bueno. Dani, Denise, Loidi y Perdón, Paula. yo no, Vamos así. se quedó levantada de hace rato, perdón. Ah, ok, ok, entonces Denise, gracias, Dani. Tienes la palabra. Sí, hermanas, bueno, pues a lo mejor no tengo mucha experiencia porque mis niños son pequeños, pero es bien fuerte lo que leemos, pero, Ya no te oímos, Denise, se silenció tu... ay, sí, perdón. Pues, Sí, es que estoy aquí con mi bebé, perdón. No te preocupes. Me hizo mucho pensar, aunque mis niños son pequeños, me hizo pensar en esa imagen que a mi esposo le gusta mucho a veces compartir sobre las manzanas, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando hay una manzana que está podrida? No las dejamos juntas, ¿verdad? O sea, sabemos que no va a pasar que las otras manzanas van a hacer que esa manzana se componga, sino al contrario, siempre el efecto va a ser así. La mala influencia siempre va a ganar a nuestros hijos y es uno de los principios por los cuales nosotros también los tenemos en casa, para que no sigan la mala influencia de otros ambientes que no sea su hogar, que no seamos nosotros.
Y sí se me hizo bien fuerte, pero como dijo la hermana Street, pues también pensaba que es el caso de un hijo pues ya mayor que ha decidido deliberadamente ir por otro camino. Y entonces pues, aunque es algo muy fuerte que no sé, yo oro que el Señor me libre de tener que tomar este tipo de decisiones, pero pensé, ¿qué hacemos cuando son pequeños? Porque cuando son pequeños, pues no quiere decir que los vamos a sacar de casa, ¿verdad? Pero me ha pasado en ciertas ocasiones en cuando veo a mis hijos que están aceleradísimos y ya están discutiendo, peleando por algo, pues a veces los tengo que separar. Tú vas a trabajar esto y mira, vente tú haz otra cosa. ¿Por qué? Porque sabemos que la necedad va en aumento, ¿no? Cuando están con mucha energía, cuando no se han calmado o a lo mejor necesitamos hablar con ellos de manera particular. Pienso que a lo mejor cuando son pequeños es de una manera, obviamente, a escala, separarlos físicamente en ese espacio de casa. O sea, tú ve a hacer tus actividades a tal lugar y tú ven conmigo, o si voy a hablar con cada uno por separado. Pienso que podemos aplicarlo de esa manera cuando son pequeños en nuestra casa. Pero cuando ya sucede que es un hijo mayor, pues la verdad es sí tomar una determinación así. Yo pienso que no es que desistamos o que nos lo tratemos como si no fuera nuestro hijo, porque yo muchas veces se lo he dicho a mis propios hijos, no importa lo que hagas, mi amor no va a cambiar, o sea, tú sigues siendo mi hijo. Y pienso que es más bien o sea, el hecho de que no esté con sus hermanos y la influencia que trae, que no es en Cristo, pues no les afecte a sus otros hermanos. Entonces, creo que no habla tanto del amor que nosotros o cercanía que tenemos para nuestros hijos, porque en el momento en que ellos necesiten ayuda, yo creo que todas compartimos el hecho de que siempre vamos a estar ahí, pero es justamente por la influencia que pueda tener sobre sus hermanos. Es lo que considero, hermanos. Gracias, Denise. Así es, mira la partecita aquí lo tenemos en pantalla que dice, pero ser, pero ser bueno con él de esta manera es una crueldad hacia hacia los demás, ¿cierto? Entonces, pues nosotros tenemos que ponderar las cosas muchas veces. Y lo otro también que dentro de las cosas que tú decías, o sea, uno se encuentra a veces en una encrucijada porque está el mayor y uno también quiere que él esté bien y que cambie y todas estas cosas. Y yo creo que para los que se pueda aplicar, tal vez, si recuerdan, hay un video que tenemos que nos ha recomendado mucho Noemí acerca de cómo no recuerdo bien cómo es el título, pero habla acerca del hijo rebelde, o sea, cómo no sé, no recuerdo las palabras bien, pero habla acerca de cómo recuperarlo. Da un ejemplo él ahí en ese video acerca de un hijo rebelde y de qué cosas tuvo que hacer esa familia para poder sacarlo de todo la bola de nieve en la que se convirtió lo que le estaba pasando. Entonces, yo creo que ese sería muy bueno aplicarlo en caso que se necesite, ¿no? Es como recuperar a ese joven que aún se puede, ¿no? Está Loidi, sigue Loidi, luego Paula. Adelante. Bueno, hermanas, buenos días. Ya se ha hablado bastante del tema de la influencia de los hermanos. Créame que no voy intentaré no repetir lo mismo, pero muchas experiencias, al menos a mí me ha tocado ver de muchos papás que tiene mucho que ver también con el tema anterior, con el tema 4. eh, Cuando el papá es una persona inconsistente, la tendencia del pecado a aflorar en los hijos es mayor. En el punto anterior se hablaba de no hablar mal de los pastores, de los hermanos, todo eso, ¿no? Y muchas veces esa rebeldía
los muchachos van creciendo y van teniendo un desprecio por el evangelio, y lo mismo se va haciendo que ellos vayan cayendo en este tipo de pecados, y después generan conflictos en los más pequeños. A mí me ha tocado ver en algunos de mi misma familia gente que ha tratado de vivir el evangelio de una manera muy liberal, muy libertina, y ya cuando el muchacho cae en pecado, ya el culpable es el muchacho. No tratan como padres de ver en qué fallaron ellos. Entonces, en un familiar, el muchacho mayor arrastró a 3 hermanitos varones más que cayeron en drogas, en, en alcoholismo, de todo tienen esos pobres muchachitos. Niños muy inteligentes, que de niño uno le ve la capacidad que tienen para ser enseñados y amar al Señor, pero esa inconsistencia de parte del padre principalmente ha causado mucho daño. Él echaba al muchacho mayor, al muchachito mayor, pero él, al final de cuentas, él regresaba, porque pues era su casa. Como decía la hermana que habló anteriormente, no es fácil cuando es tu hijo. Y muchas veces se llega a este punto porque, como se veía en la clase anterior, caemos en el error de Eli, que hacemos y a la vez no hacemos nada. Entonces sí es muy complicado este asunto, y muchos padres me ha tocado ver que han tenido que tomar la decisión de si decirle al hijo mayor, ¿sabes qué? Lo que decía la hermana Ivonne, ¿a qué reglas? Toma tus cosas y vete. Cuando tú reconsideres tus caminos, nosotros lo que podemos hacer es orar por ti, y las puertas de esa casa están abiertas, pero cuando tú estés dispuesto a vivir conforme a las reglas de Dios que se llevan en este hogar. Es difícil, trae lágrimas, trae dolor, sí, pero también premia a esos papás que en obediencia al Señor lo hacen en esa amonestación del Señor. Y otro punto que mencionaba la hermana hace rato sobre lo de los novios, que te preguntan que si a qué edad deben tener novio, que si a qué el otro. Yo, por experiencia propia, les puedo decir, yo tengo una niña de 16 años. Y todo el mundo me pregunta que si ella tiene novio. Mi hija tiene muchos amiguitos y amiguitas de la iglesia normalmente. Este, y en el tiempo que estuve escolarizada también tuvo amigos y amigas no cristianos. Y hace poco, el 20 de abril, celebramos un culto de acción de gracias por sus 16 años. Y y la pregunta era, ¿tiene novio? Es una inmensidad de gente que te pregunta lo mismo y tiene novio. Y mi esposo siempre me dice, todas las personas que te preguntan que si tiene novio la niña es porque sus hijos a temprana edad tienen, tienen novio. La enseñanza que nosotros les hemos dado a nuestros niños, tenemos un niño de 13 también, es exactamente lo que decía la hermana Ivonne. Dios a Adán primero lo puso a trabajar, y el trabajo que le dio a Adán no fue cualquier trabajo, fue un trabajo bastante arduo. Lo hizo sentir la necesidad de un compañero, una compañera de vida, lo hizo aprender por medio de la naturaleza que los animales tenían un compañero con quien disfrutar la vida, y lo hizo sentir eso. Y después Adán no fue a buscar a Eva, Dios la formó y Dios se la trajo. Así que nosotros no tenemos que andar corriendo buscando, porque el Señor nos va a dar un compañero o una compañera de vida en el caso de los hombres. ¿Nos ven como locos? Sí, hermano, sí, pero hay cosas que en la Biblia no están escritas como tal, pero nos ha dado sabiduría y entendimiento para entenderla. Yo creo que ahí es que como papás nosotros debemos de estar pidiéndole al Señor nos dé sabiduría, porque somos tendientes a cometer errores, porque el mundo que rodea a nuestros hijos es un mundo violento, no es un mundo suave. Las modas, las amistades que pueden llegar a tener. De hecho, más adelante, bueno, el punto 6 habla de eso. Entonces, sí es algo que no, que si nos detenemos mucho en estos puntos es precisamente porque
es grave. Y como decía la hermana Ivonne en uno de sus mensajes, no tenemos que perder de vista que nuestros hijos son pecadores, no tenemos que perder de vista que la carne está en ellos, hermanas. Y sí es difícil, de verdad que es difícil. Solamente con la ayuda del Señor es que nosotras podemos contrarrestar todos esos peligros a los que nuestros hijos se enfrentan, y pues con la valentía que el Señor da cuando te toca tener un hijo contumaz, como dice la palabra del Señor. Gracias, Loidi. Había levantado su mano también Paula, pero ya no la veo. No sé si estás por ahí, Paula. Si no, entonces Jessica. Hola, sí, buenos días. Sí, pues yo iba a decir un comentario que me pasó justo hace poco. De Disculpa, Paula, no se te está escuchando bien. un colegio cristiano que habían entrado la droga como a los cursos. Oh, ¿aló? 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 ¿Escuchas? Que se te está escuchando muy entrecortado. Ahí ya te Mm. escuchábamos. Cuando dijiste, ¿escuchas? Sí, ya, al final. Sí. Intenta de nuevo, entonces te decimos. No, nada. Creo que entonces, si quieres anotarnos el comentario, le damos la palabra a Jessica o intentamos ahorita después de Jessica, por favor. Tienes la palabra, Jessica. Ok, hermanas, buenos días. No sé si se escuche bien porque yo no escuchaba bien a la otra hermana, no sé si sea yo. No, ahí se está escuchando, a ti se te ¿Aló? Ah, escucha bien. Ahí. Bueno, ah, vamos a ver si ok. puedo hablar. Bueno, pues yo solo puedo decir, a mí me pasó, no tiene mucho tiempo, con mi hija la mayor, ella ya tiene 17 años, pero sí hubo un tiempo en que ella se estaba portando muy, 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 muy mal, y su otra hermana se daba cuenta que constantemente la estaba yo castigando, disciplinando y demás, y sí llegó un momento en que yo hablé con la más chica. Y yo sí le dije, sabes qué, hija, tú estás viendo que constantemente estoy castigando a tu hermana. Obviamente no le expliqué como tal porque pues no era que necesitara saber específicamente en qué se estaba portando mal, pero sí yo le dije, tu hermana se está portando mal, ella no es de buen ejemplo para ti y quiero que por lo menos ahorita guarde cierta distancia con ella en cuanto a las cosas, y sí le pedí, ¿no? Que me informara si ella veía alguna cosa inusual con su hermana, que hiciera tal cosa, que consultara determinado contenido o demás. Entonces, a mí en mi caso, pues eso sí me funcionó un poco porque por lo menos mi hija, la más chica, ella es como que más pues es prudente en el sentido de que si ve que a su hermana se le está disciplinando por algo que quizá ella también está haciendo, ella lo deja de hacer. Ella en ese sentido siempre evita el castigo a toda costa, ¿no? Entonces, a mí eso en lo personal me ha funcionado, serle clara a la más chica cuando su hermana se está portando mal y que ella no debe asumir esas conductas porque obviamente se le va a castigar. Y también, pues como ponía yo en el comentario, ¿no? Ciertamente como padres, creo que siempre fallamos mucho con los más grandes porque pues a veces o estamos aprendiendo o simplemente pues no estamos bien cimentados en las cosas del Señor desde el principio. Entonces a mí me pasa que constantemente la chica me dice, ay, pero ¿por qué a mi hermana sí le dejas escuchar esta música o qué sé yo? Entonces, yo sí soy muy firme con ella y le digo, mira, lamentablemente con tu hermana he cometido muchos errores desde que era pequeña, pero eso no significa que lo voy a volver a hacer contigo. Entonces, hay cosas, hermanas, que sí ya le permito a la grande. Por supuesto, no quiero que se malentiendan, ¿no? O sea, cosas a lo mejor como escuchar más tiempo de música, no lo sé, porque ya tiene 17 años, ya no es una niña con sus reglas y demás,
pero la chica luego sí siempre como que me dice, ah, pero ¿por qué ella le dejas? Le digo, bueno, a ella sí, pero eso no significa que va a pasar contigo. Eso es como que una decisión muy personal porque yo ya sé que con la grande ya no estoy en una edad de total imposición y de agarrarla a nalgadas porque ya no es una chiquita. Entonces, bueno, eso sería en cuestión a mi experiencia y bueno, pues ahí vamos, hermanos, ahí vamos, o sea, no, como dicen nadie aquí, bueno, en lo personal no soy perfecta, pero bueno, es lo que el Señor pues me ha ido ayudando para la relación con mis hijos. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Efectivamente, perdón, por ahí habló Astrid, ¿sí? ¿No? Es que estaba fallando su internet. Muchas gracias, Jessica. Efectivamente, nos podemos dar cuenta de que de todos los errores que hemos cometido, yo creo que todos, como tú dices, hemos cometido errores garrafales durante toda nuestra crianza. Y sí, efectivamente, pues el mayor se lleva los platos rotos porque son los conejillos de Indias, ¿no? Pero creo que va en virtud también de con qué corazón tienes delante del Señor como para arrepentirte de esos pecados y que tus hijos puedan ver. Creo que el cuidar el corazón de un hijo, aunque tú te hayas equivocado o te haya llegado tarde el evangelio o te haya llegado tarde el tomar responsabilidad por discipular a tus hijos, yo no sé la situación, pero el genuino arrepentimiento delante de tus hijos, el genuino anhelo de servir al Señor, el genuino anhelo de darle gloria al Señor y ver cómo, y que tus hijos vean un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio de corazón, un verdadero acto de contrición, es en la medida en que también ellos, van a poder ser restaurados en nuestros errores. Así lo creo con todo mi corazón. La verdad es que cuando empezamos a leer esta clase de cosas sobre crianza, muchas veces queremos tomar medidas de un día para otro dentro de nuestra casa, pero realmente no hay un corazón que se haya arrepentido delante del Señor. Simplemente queremos cambiar las conductas de nuestros hijos. Y eso a la larga, pues como lo decía ya en anteriores reuniones, pues son obras de la carne que al final no van a durar porque son obras de la carne, ¿no? Si seguimos sembrando para la carne, de la carne vamos a cegar. Entonces, yo creo que es en virtud también con qué corazón estás delante del Señor cuando Él te empieza a instruir sobre todas estas cosas y si realmente tienes ese anhelo de adorarlo a Él, más que tus hijos te porten bien, ¿no? Más que tener unos hijos que hay, gorditos y bonitos todos. Porque eso no. Y siempre hay esperanza, siempre que nuestros hijos estén en casa, siempre hay esperanza. Pero ciertamente me acordé ahorita de lo subí hace poquito en Facebook, es un pedacito de una predicación de Pablo Olivares. Yo no sé si conozcan a Pablo Olivares. Pablo Olivares es un pastor argentino que fue, no, o sea, perdidísimo en su juventud, su mamá cristiana de toda la vida, el cristiano de toda la vida, de la iglesia, su mamá siempre orando por él, pero al final el chavo se perdió horrible, horrible, fue famoso, tuvo un grupo de rock bien satánico, totalmente alejado de las cosas de Dios, al final el Señor lo rescata y él ahora es pastor, ¿no? Y él habla de eso. Él dice que se pone a llorar, de hecho en ese segmentito que subí, se pone a llorar porque dice que él oía los gritos de su mamá gritándole, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué mal hice? ¿Qué hice mal? Y él dice, las madres no hacen nada mal. Y yo me dije, ¿cómo no? Hacemos muchas cosas mal, nos equivocamos un montón. Pero él dice, una madre que pone su confianza en el Señor no se equivoca. Ah, ahí sí ya cambia la cosa, ¿no? O sea, no es por nosotros, no es por lo que hagamos, podemos ser las mejores mamás de esta tierra, pero, pero haciendo las cosas en nuestra carne. Entonces, ¿en quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿De quién es la obra realmente?
Y él decía esto porque dice que su mamá no quiso negociar con el pecado, que le dijo, si vas a seguir trayendo el pecado a esta casa, es mejor que te vayas. Y él se fue y ella lloraba a mares en la puerta de su casa por su hijo, pero él la alaba por eso. Él le dice, mi mamá no negoció con el pecado, mi mamá me demostró que Dios estaba por encima del amor que me tenía y por eso me sacó de su casa. Dice, pero una madre que pone su confianza en el Señor no se equivoca. No porque no nos equivoquemos realmente, sino que es en donde ponemos nuestra confianza, ¿no? Seguimos con los siguientes puntos para ver si nos podemos apurar. Y alguien que nos quiera ayudar a, a seguir leyendo. Ana Karen, adelante. Número 7. ¿La 7? Sí. La No, seis. perdón, la 6, sí, Ok. discúlpame. Dice, las malas compañías. Sexto, las malas compañías fuera de casa neutralizan toda la influencia de la enseñanza cristiana del hogar. El padre creyente tiene que mantenerse siempre atento para vigilar las amistades que sus hijos tienden a tener. He dicho mucho a los jóvenes mismos sobre este tema en otra obra, pero es un tema que también concierne a los padres. Un amigo mal escogido por sus hijos puede dar por tierra todo lo bueno que usted está haciendo en su casa. Usted nunca podrá ser demasiado cuidadoso en esto. Desde la primera infancia de sus hijos, anímelos a verlo a usted como el seleccionador de sus compañías. Enséñeles la necesidad de que usted lo sea y forme en ellos la costumbre de consultarlo en todo momento. Nunca aliente una amistad que difícilmente tenga una influencia positiva en el carácter cristiano de ellos. Nunca como ahora ha sido necesario esta advertencia. Los jóvenes y niños se unen mucho gracias a los grupos cristianos que ahora se forman. Sin embargo, es demasiado ingenuo creer que todos los amigos activos de las escuelas dominicales, las sociedades juveniles misioneras, etcétera, son compañeros adecuados para nuestros hijos y nuestras hijas. Ay, híjole. Bueno, aquí, déjenme comentar un punto. Espérenme. Sorry. A ver. Aquí sí, como que se me viene luego a la mente de que sí es súper importante nosotros como papás, pero a ver, en mi caso yo llegué a Cristo ya que tenía a mis dos niñas mayores. Estaban chiquitas, pero el Señor empezó a tratar conmigo en yo empezar a hacer cortes con mis malas amistades del mundo. Gente que yo a lo mejor ya le había compartido. Y no digo que no les hable, que no los salude y que no los aprecie, no, sí, pero si era una persona con la que yo hablaba súper seguido, pues a veces una vez al mes, hola, ¿cómo estás? Porque sí las aprecio. Y cada que hablo con ellos, trato de compartir la palabra, ¿no? De compartir a Cristo. Pero yo tuve que hacer esos cortes y a mí me dolió mucho. Otra cosa, aparte de las amistades, o sea, yo decía, en los libros que ya me habían recomendado y yo leía, decía que la principal razón por la cual los hijos mayores, ya una vez que ellos toman sus decisiones, se apartan de Cristo es por tener padres incongruentes. No dije la única, pero como la número uno, no era la única razón, pero es como que la uno, la top. Según algunas encuestas, ¿no? Que los hijos veían incongruencias de que mis papás me dicen que la Biblia dice esto, pero ellos no lo hacen. Entonces, para mí fue algo así de, ugh, o sea, yo tuve también que apartarme, les confieso, en un tiempo y hasta la fecha salirme de chats de familia, el típico chat de que todo el mundo, ¿no? En la familia, los papás, los hijos y demás, ya me tuve que salir, tuve que también decir a veces no a reuniones familiares porque pues mi familia no conoce a Cristo, la mayoría no conoce a Cristo, y era así como yo, ¿cómo le voy a decir a mis hijos que no hagan esto? Pero yo los estoy llevando. O sea, empezar el hecho de hacer conciencia, y anoche precisamente en este libro que les decía también que estoy leyendo por aparte, habla de que nuestra mente todo el tiempo está funcionando y la parte consciente
solamente funciona del 5 al 10 o del 10 al 15%, y el inconsciente, el otro 85, 90 está funcionando todo el tiempo. Entonces, que en realidad debemos de parar un poquito a veces lo que estamos haciendo, detenernos y en verdad meditar antes de tomar alguna decisión, ¿no? Por el hecho de que no nos damos cuenta la responsabilidad tan grande que luego nuestras malas decisiones o nuestras decisiones impulsivas van a también afectar a nuestros hijos y a las futuras generaciones. La autora es cristiana, ¿no? Y entonces te compara los versículos y te dice, ¿no? Pues las bendiciones o las maldiciones generacionales. Entonces, yo tuve que apartarme muchas veces, y con la persona que en este caso era mi mamá, la que pues más me comprendía, así medio no le agradaban mis decisiones, pero le decía, mamá, tienes que entender, o sea, yo cómo voy a llevar a mis hijos a una, sea lo que sea, cumpleaños de quien sea, mi hermano, mi papá, lo que sea, si allá se la pasan diciendo malas palabras, y yo cómo le voy a decir luego a mi hija que eso no está bien, pero yo la estoy llevando. O en el caso donde recién conocí a Cristo, todavía me invitaban a cumpleaños infantiles, que luego se convertía eso, ya saben, ya los papás llegan, ya no es un cumpleaños, ya están allá los señores tomando, entonces yo tuve que, discúlpame, no puedo ir. Y discúlpame, no puedo ir, aunque yo decía, híjole, yo la quiero mucho, pero no voy a poder ir porque como el rato le voy a decir a mis hijos que aunque yo no lo estoy haciendo, las estoy llevando a un lugar donde sí lo están viendo. Entonces, también mucho ha sido, la verdad, la gracia de Cristo. Porque yo a veces ahorita que dicen de los jóvenes de la iglesia y así, mi hija la mayor no quiere ir a la reunión, a las reuniones o sea, no quiere ni siquiera estar en el grupo los domingos separada. Y yo no la obligo por el hecho de que en el libro pasado que leímos, o el antepasado, ya ni sé, el de Kevin Swanson decía, ¿no? O algo que no tenía, o sea, que eso no es bíblico. No estoy diciendo que las iglesias que lo hagan con una mala intención, ¿verdad? Yo sé que muchas veces, la verdad, cuando yo empecé a ir, para mí fue así como, ay, bueno, qué padre, yo voy a poder poner atención y mis hijas van a estar aprendiendo también lo mismo, pero yo voy a poder poner atención, pues estaban de 2 y 3 años. Pero la verdad ahora que lo veo, digo, a ver, si yo no los disipulo, mis hijos no son discipulados en otra manera, o sea, en otra forma, la responsabilidad la estoy adquiriendo yo, y muchas veces la gente va a la iglesia y yo lo veo cuando soy maestra, con los niños chiquitos, de que en realidad solamente 2 o 3 niños de todo el salón veo que los papás hacen el trabajo de en casa. Entonces, de cierta manera, pues ella no quiere ir y me da sus razones de que no, mamá, porque se la pasan hablando de niños, no, mamá, porque le faltan el respeto a los maestros, no aprendo nada porque me están distrayendo. Entonces, ya tiene un año que no está yendo. Y ella sola me dijo, al principio me decía, ay, no le entiendo al pastor y esto y lo otro, no, pero ahora es de que, oye, mamá, no sé por qué, pero ya estoy aprendiendo, o sea, ya estoy entendiendo. Entonces, yo no la obligo, de repente sí la animo, le digo, ay, ¿no quieres ir? No, no. Entonces digo, también mucho no soy en sí yo, porque yo no le digo, no vayas, no te juntes con esta gente. Yo no le digo, no hagas, no hagas, no hagas. Simplemente aquí digo, es el Espíritu Santo que se le revela, porque yo no le digo, no vayas. Yo a veces le digo, oye, mi amor, va a haber una albercada de la iglesia, va a haber una reunión, ¿quieres ir? Y ella, no, mami, la verdad no quiero ir. Entonces, dejarlo, como ahorita comentaba, ¿no? Dejarlo en las manos de Cristo. Hay mucha gente que dice, ay, es que ahí va a conocer a su esposo. No precisamente, o sea, así como Dios le trajo a Adán, a Eva, pues yo tengo fe que si es la voluntad de Cristo, Él le va a traer a mis hijos. O sea, yo no tengo que hacer algo para presionar, simplemente hacer lo que ahorita Dios me encomienda, ¿no? Entonces, pues con las malas compañías, igual yo solamente platico con mis hijas. Había una niña también en el grupo de homeschool que pues yo veo que es hija única, es hija de un pastor, y ella tiene 11 años, es más chica que mis hijas, y ya andaba con lipstick y todo el asunto, y yo en mi corazón decía, híjole, yo tengo una de mis hijas que sé que le encanta todo eso, y es de que, ay, yo cuando esté grande y me quiero maquillar, y yo decía, híjole, y lo único que hice fue hablar, y ella sola se abrió conmigo. Y mamá, fíjate que yo creo que eso no está bien, ¿verdad? Y yo no. Y en el momento en que tú veas que eso te está afectando, o tú quieres, o sea, mejor aléjate. Si tú puedes, si ella te pregunta, tú puedes compartir, ¿verdad? De que no, yo no lo hago porque pues esto y esto y esto, la belleza del interior, no sé. Pero el chiste es que como papás hacer el trabajo que Dios nos pide, que es compartir la palabra de Cristo, caminar todos los días con nuestros hijos y Cristo, y Cristo se les va a revelar
como estaban diciendo, lo más importante es que nosotros lo vivamos. Y yo siento que es el sacrificio más grande que yo como mamá tengo que hacer, es el yo morir y el yo a veces, o sea, decir no, porque tengo otras ovejitas acá atrás de mí caminando, que todo lo que yo haga, ellos no van a hacer lo que yo diga. Ellos, lamentablemente o afortunadamente, como dice la palabra, nada hace el hijo sino lo que ve hacer al padre. Entonces, aquí en cuestión de música y en cuestión de ropa y en cuestión de todo es como nosotros, o sea, que empiece Cristo a trabajar en nosotros para que entonces podamos ser como un río, ¿no? Que nuestros hijos puedan ser bendecidos por nuestro ejemplo y ya lo demás, pues es la gracia de Cristo. Totalmente. Ay, gracias, Ivonne. Es que he estado les estaba diciendo yo que he estado con mi internet, entro y salgo. Pero entonces, bueno, dale, Ivonne, tienes ahí la palabra, gracias. Gracias, Astrid. Sí, qué importante lo que dices, Ana Karen, que vamos a empezar por nosotros mismos, ¿no? De repente sí estamos cuidándoles todo a los hijos, pero pues nosotros igual con nuestras malas compañías y con malas costumbres, ¿no? Y dice Proverbios precisamente, no, no es cierto, no es Proverbios, que dice que, no, no es Proverbios, dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿no? Eso dice. Entonces, creo firmemente que el Señor por algo nos dejó su palabra, ¿no? Nosotros tenemos que inquirir y meditar y escudriñar la palabra de tal forma que nosotros podamos tomar decisiones en cuanto, creo que esa es la manera en que el Señor nos puso aquí en esta tierra para tomar decisiones. Yo honestamente creo que es un tema bien peculiar porque nosotros sí tenemos que estar todo el tiempo vigilando y el punto es que es responsabilidad de nosotros. Creo que también el hecho de aislar demasiado a tus hijos no es muy bueno porque no puedes no puedes enseñarles también el discernimiento del cuerpo de Cristo, de la iglesia y de que los hermanos, o sea, de que todos somos pecadores, ¿no? Y que todos estamos juntos, somos uno en Cristo y todos tenemos que jalar como para el mismo lado, ¿no? Creo que el punto es ese, creo que el punto es que en la medida que tú seas muy diligente y muy responsable dentro de tu casa con el entrenamiento de tus hijos y su discipulado, y en el momento en que haya la necesidad de que ellos estén con otros niños, tú vigiles, ¿no? Yo me acuerdo de Michael Pearl precisamente que él decía que pues a sus hijos eran muy diligentes con el entrenamiento de sus hijos en casa y los entrenaba muchísimo para que cuando estuvieran con otros niños, si ellos veían o escuchaban algo que no, que malo, así, él todo el tiempo estaba hablando con sus hijos en casa, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, en el momento en que ellos estaban con otras personas o con otros niños o lejos de su vista, ellos pudieran tener la sabiduría de levantarse y decir, no, hombre, esto está mal, y ir a decirle inmediatamente a su papá. Así los entrenó. Y por otro lado, también dice que cuando fueron creciendo sus hijos y eran adolescentes y por obvias razones ellos sentían una inclinación más fuerte por estar con amigos, por convivir con amigos, él lo que hacía era siempre invitar a su casa. Él hacía muchas actividades con los jóvenes, todas las actividades con los jóvenes, y él llevaba a los jóvenes a su casa, pero él siempre estaba vigilando. Entonces, a mí se me hace una buena estrategia que no deje, o sea, que no impidas toda esa convivencia de tus hijos con los demás, porque ciertamente nosotros no podemos confiar en los de la iglesia, o sea, realmente no podemos decir que todos estamos en el mismo canal porque no es así. Y hay muchas malas influencias dentro del grupo de jóvenes de la iglesia. La verdad es que sí, a todos nos ha pasado. Sin embargo, pues estar vigilante creo que es el punto aquí, ¿no? Que siempre estemos vigilando y que no coartemos su crecimiento natural de nuestros hijos y el que tengan que convivir con otros niños.
Sino que siempre estemos vigilando y siempre estemos aconsejando todo el tiempo. Oye, mamá, la comunicación es bien importante, que tus hijos tengan la confianza de venirte a contar todo, de venirte a decir todo, y en base a eso tú puedas darles una exhortación, tú puedas sacar las escrituras para hablar sobre eso, porque para eso están las escrituras, para que nosotros tomemos una decisión. Y en cuanto a, por ejemplo, el día de mañana que se vayan a casar con alguien, honestamente, yo pienso que esto de que el Señor tiene a alguien preparado especialmente para ti, a mí me parece, les voy a ser honesta, a lo mejor ahorita me van a funar, pero para mí es de Disney eso, es de Hollywood. Eso no existe. El Señor, el Señor nos dejó sus instrucciones, su palabra y su voluntad para que nosotros tomemos una buena decisión el día que nos casemos. Eso es lo que yo pienso, pero igual. A ver, ¿cómo dijiste, Ivonne? A ver, repite eso que dijiste Todo queda grabado, aquí todo queda grabado. Ay, le digo que me perdonen, igual me van a funar, pero que no creo que para mí eso es un invento de Hollywood y de Disney. El que haya alguien especial para ti, que el Señor esté así como que cuidando ahí a la persona que va a ser tú, tu esposo o tu esposa, ¿no? De tal manera que nosotros siempre estamos orando también por los cónyuges futuros de nuestros hijos, precisamente porque estamos confiando también en el Señor, pero creo con todo mi corazón que para eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios está para que la escudriñemos y en base a lo que el Señor nos dejó como su voluntad en su palabra, entonces podamos tomar decisiones. Y casarse con alguien es tomar una decisión. O sea, debemos dejar a que nuestros hijos tomen su decisión sobre la voluntad de Dios. No, a mí me parece de Disney y de Hollywood eso de que hay alguien preparado, a mí, pero por eso les digo que igual me van a funar, pero, eso es lo que yo pienso, que por eso tenemos que estar muy atentos, muy atentos, muy atentos siempre a la palabra, para que nuestros hijos también, esa es su base, esa es su autoridad suprema. Porque ciertamente, como dijimos ahorita, nosotros nos podemos equivocar y darles un mensaje equivocado a nuestros hijos. Y también se los digo porque también hemos visto muchísimos casos que sabían, que esperaron en esa idea, que se casaron con esa idea, que chicas increíblemente preciosas que esperaron y esperaron y esperaron y tanto esperaron que al final tomaron una mala decisión. O que pensaron que esa era la persona que Dios había tenido escondida y guardada para ellas y fue una mala decisión. Entonces tenemos que estar bien atentos a la voluntad de Dios en su palabra. Ahí tenemos todas las instrucciones que necesitamos. Pero igual, o sea, vuelvo a decirlo, es algo que yo pienso. Sin embargo, por eso siempre tenemos que estar vigilando y siempre tenemos que estar atentos a la palabra de Dios para que nosotros podamos darles instrucciones también a nuestros hijos y guiarlos en cuanto a la palabra, precisamente para no meter nuestra carnota ahí y no equivocarnos más de lo que ya de por sí nos hemos equivocado. Perdón, era lo que quería Aunque se decir. refería a Karen, era la palabra funar, que lo expliques. Ah, perdón, es que ¿Cómo? No, o sea, no todo, porque yo, o sea, bueno, yo aquí digo, sí, Dios tiene un plan y yo oro por los futuros cónyuges de mis hijos, pero pues no va a ser un cónyuge que no va a ser la voluntad de Dios que se case con una no creyente. Entonces, pero ahí es donde, pero luego te escribo y bueno. O sea, exacto, exacto, ese es el punto. La voluntad de Dios es, el Señor muy, muy explícitamente dice en su palabra que no te cases en yugo desigual, ¿no? Lo dice, esa es su voluntad, efectivamente. Pero no es que el Señor haya preparado una persona para ti, mágicamente va a llegar como el príncipe azul de las princesas de Disney. O sea, eso no existe. O sea, descásense con esa idea, porque por esa idea las chicas toman malas decisiones.
Perdón, era lo que quería decir. Adelante. Si Gracias. seguimos con los siguientes puntos, perdón. Mm, No, yo creo que ya nos toca ir terminando. Ya faltan 5 minuticos como para completar el tiempo de la hora y media. Pero entonces sí quería leer el comentario de Paula, que había estado tratando como de dar su comentario. Entonces, solamente voy a leer este, el resto sí, pues ustedes van mirando los comentarios que quedan por ahí. Dice Paula, me contaron de un colegio cristiano que habían despedido a unos niños que estaban fumando marihuana. Las personas decían que por qué, pero era lo mejor para que no dañen a los otros niños. Otra cosa es que los psicólogos dicen que si uno, y ahí me perdí, ay, otra cosa es que los psicólogos dicen que si uno les pone esa carga, que son un ejemplo, no lo debe hacer uno. Entonces, pues ella cuenta la experiencia ahí de lo que pasó acá en un colegio colombiano. Eh, y pues es bien fuerte, devolviéndose un poquito porque pues ella estaba hablando de un tema anterior, acerca de la influencia de los niños mayores, ¿no? De los jóvenes. Y me parece que esa parte de la droga sí es bien complicado. O sea, el tema de la drogadicción sí es muy difícil porque los chicos ya pierden todo el sentido, empiezan a robarle a los padres, o sea, es muy, muy fuerte. Y eso sí que es mucho peor. Bueno, yo creo que vamos terminando, no sé, quedamos entonces en el punto 6, pues, nos quedarían pendientes dos punticos, 7 y 8, para que los sigamos mirando y a ver si de pronto en la próxima avanzamos un poco más. Y bueno, creo que nos das los anuncios, Cris, porfa, o no sé si hay algo más ahí, Ivonne. No, todavía nada más quería, o comentar, tal vez si tenemos tiempo de comentar los del chat, o ya los leímos todos. No, solamente compartí el de Paula porque les digo que hay cosas que están ahí interesantes, pero ya estamos como Dice, muy sobre el nuestros tiempo. hijos, dice Lloyd, nuestros hijos no fueron a la iglesia infantil por decisión de nosotros y ahora están en un grupo de 12 a 18 años los sábados y los consejeros los ven más maduros que sus iguales. A mi hija se preocupa porque hay muchos que no saben ni quiénes son. Efectivamente, el problema de nuestros días con los jóvenes es que precisamente tenemos que entender que nuestros jóvenes, conforme van convirtiéndose de niños a adolescentes, es precisamente lo que está haciendo el Señor. El Señor define su identidad. Y entonces el sistema de valores de este mundo se está valiendo precisamente de ese fenómeno natural para quitarles su identidad. Y esta cultura que estamos viviendo, que les está quitando la identidad a las personas, es precisamente con el único objetivo de controlar. Cuando les quitas su identidad y les dices quiénes son o quién o quién no son, pues es más fácil de controlarlos. Entonces esto es bien importante. Y en oración, completamente. Muy cierto, hermana Ivonne, siempre estar muy pendientes de nuestros hijos, siempre estar atentos aunque estén grandes. Dios no es responsable de tus decisiones, exactamente. Eres responsable de quién eliges. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que efectivamente la soberanía de Dios, el Señor es soberano sobre todas las cosas. No nos exime de nuestra responsabilidad. No nos exime de nuestra responsabilidad. ¿Cómo se llama? El que el Señor sea soberano no nos exime de que nosotros tenemos que tomar decisiones en cuanto a las instrucciones que Él nos dio. Precisamente dice, no debemos, ya se me fue el chat, perdón. Dice, Dios no es responsable. Tienes razón, porque si elegimos mal, significaría que Dios se equivocó con nuestra pareja. Efectivamente, también conozco muchos matrimonios cristianos que están mal o que se divorciaron, ¿no? Que están divorciados de cristianos y dicen, es que, pues,
por algo el Señor me puso con esta persona. Y se divorcian y dicen, pues por algo el Señor permitió esto. O sea, el Señor toma tus malas decisiones. O sea, le echamos la culpa al Señor de todo lo malo que hacemos. Por algo el Señor le dijo a Elí, ¿no? Tengo contra ti que no estorbaste a tus hijos. ¿O qué? Entonces Elí le hubiera podido decir al Señor, ay, Señor, pues los hijos que me diste. Ay, no, Señor, pues es que si tú me pusiste en esta es mi cruz. Pues no. Hermanas, buenos días. Recién puedo ingresar y el tema es muy bueno. Quedará grabado. ¿Dónde se puede ver después, por favor? Creo que esa información la tiene Cris. Creo que Dios, Ana María, creo que Dios puede dirigirnos y darnos sabiduría. Si no estamos dispuestas a discernir lo que Dios quiere para nosotros, es probable que nos equivoquemos. Exactamente. También hay muchos jóvenes que se andan de novios y dicen, no, pues es que Dios me trajo aquí con esta persona a lo mejor para aprender algo, a lo mejor para que esa persona se convierta, ¿no? Ay, esas son puras aseveraciones de nuestra carne. Otra vez Ana María, y en lo personal a mí Dios sí me dio por medio una hermana como era mi esposo. Y por aparte igual sin conocernos a él le dieron un sueño de cómo era yo y nos dimos cuenta hasta que nos conocimos. Ok. Híjole, pero vuelvo a lo mismo, es un arma de dos filos esto, porque no dudo que haya sido así, la verdad, pero honestamente creo que nos puede jugar una mala pasada nuestra carne, nos puede jugar una mala pasada nuestra mente, nos puede jugar una mala pasada nuestro corazón, que es más perverso que todas las cosas. Y entonces, si nosotros nos dejamos llevar como la cultura actual por lo que sentimos o por lo que imaginamos, entonces, pues es más probable que nos equivoquemos. Yo creo que más seguro es estar atentos a su palabra. Tengo un muchacho de casi 13. Este domingo es su ceremonia de iniciación a la hombría. El último estudio de exégesis que estamos haciendo es de Proverbios 7. Los demás los empezarán con su papá. Es un destete, un corte de cordón emocional. Los grandes temas de chicas y eso ya son con su papá. Ok, no sé cómo sea esas ceremonias de iniciación. Me imagino que es algo así como lo que hacían los judíos del Bar Mitzvah, que se supone que se convierten ya en hombres. Y yo creo que eso está también en la medida de cómo críes a tus hijos varones desde la infancia. Creo con todo mi corazón que debes siempre hablar con tus hijos desde niños de qué van a hacer en un futuro. Ellos van a ser hombres, ellos van a ser cuidadores de su casa, ellos van a ser proveedores de su casa, ellos van a ser los sacerdotes de su familia, ellos van a ser los que guíen a su familia, y eso yo creo que se los tienes que... Y no sé cómo sean estas ceremonias de iniciación, pero personalmente creo que es algo que debes de hacer desde siempre, o sea, así como desde niñas a tus hijas, que van a tener una familia, que van a tener a sus hijos, que van a servir al Señor de esa manera, que se guarde para el Señor, que se enamore del Señor antes de cualquier cosa, que trabaje para el Señor, para que tome buenas decisiones el día que se case, etcétera. Creo que eso se hace desde niños. Hablarles del matrimonio, hablarles de que el matrimonio es bueno, no dejar que la cultura los envuelva hasta que ya sean adolescentes y digas, ay, bueno, entonces ahora sí vamos a hablar del matrimonio. No, no se esperen. Cierto, no debemos cargarlos con el peso de que ellos son ejemplo. El principal ejemplo debemos ser nosotros, pero no debemos olvidar que naturalmente imitan a los mayores. Creo que sí, efectivamente nosotros somos el ejemplo, pero no dejar, como les digo, de la misma manera en que no nos exime de nuestra responsabilidad el hecho de que el Señor sea soberano, igual el que nosotros también podamos ser en algún momento de mal ejemplo, no exime de sus responsabilidades a nuestros hijos tampoco. Bueno, es lo que creo. Y perdón, me dijo mi hermana que a lo mejor no saben qué es funar. Funar es así como que probablemente el comentario que haga no les parezca a muchas o a muchos,
pero pues por eso dije que es algo que yo tengo como, como opinión, ¿no? Y funar es así como que no, cancélenla. Cancélenla. Y Cris, adelante. Porque necesitamos un diccionario de palabras domingueras de Ivonne. Luego se los paso, perdón. Ay, es que el código postal no sale de mí, perdón. Yo creo que a lo que se refiere Magali con esta ceremonia que se hace, es que ya prácticamente esos varones ya son del papá. O sea, ya tienen como, no es que no tengan una relación con la mamá, pero ya es como el más responsable el papá de guiarlos en ese proceso. No creo que antes no se los hayan dicho, más bien que es como que ya la mamá no es la que da esos temas, sino ya el padre, ¿no? Y es Eso algo a mí se me está hace muy increíble. bonito. Ujú. Ay, perdón, Sí. pensé que estaba. Pues bueno, vamos a los anuncios. Los invitamos a que animen a sus esposos a este libro de Creado para Necesitar su ayuda idónea. A veces yo estoy escuchando porque aquí mis tres varones se conectan y se pone bueno, ¿eh? Se pone bueno el club de lectura de los varones. Los lunes a las 8. También pues Astrid diligentemente nos ayuda a diario recordarnos las conferencias principalmente de educación y crianza de Universo Cristiano, que es a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. O sea, esos son los que principalmente enfocados en eso, y son muy buenas esas conferencias, las cuales pues hay que aprovechar porque esas solamente se pueden adquirir comprando, entonces ahí las tenemos gratis y pues nada más estar al pendiente de los horarios. Los martes a las 6:30 de la mañana, el gentil arte del aprendizaje. Lo tenemos ahí con Noemí, con Tani, ahí también pues introduciendo a la filosofía de Charles Mason y pues principalmente de educación. Está nuestro hermano Ramón Gómez, que es una bendición y que es gratuito estas conferencias de creacionismo, que ahorita es bien necesario para los jóvenes porque toda la información que esté fuera de esto, del creacionismo, es totalmente evolucionismo, y entonces pues tener ese cuidado de que estén aprendiendo las bases. También Teología de la Familia, que estamos en este momento, y a las 5 de hoy se lleva el mismo material de los martes, de El Gentil Arte del Aprendizaje, con nuestras hermanas también, Magali, Maggie, Noemí, y pues ahí también están cordialmente invitadas. Y el día de mañana estamos con Upgrade, estamos en las relaciones, en este tema tan importante, a las 6 de la mañana, el día de mañana. Y también todos los viernes estamos recibiendo el link de los podcasts de educación que están haciendo Marlene y Noemí Quero, que también son muy, muy buenos. Y en la tarde, a las 7:30, estamos con las familias monoparentales. También están leyendo el libro de Agradando a Dios. Y bueno, los sábados, bueno, también a recordarles de las conferencias 30 y 31 de agosto para México, en Tequisquiapan, las conferencias del Hogar Educador. Gracias, hermanas, por su tiempo. Cris, podrías, creo que hay una aquí en el chat, dice que cómo me uno al grupo donde publican esta información, gracias. No sé si se refiere al de Facebook o al de WhatsApp, entonces si puedes poner en el chat el enlace, gracias. Ah, ya lo Sí, pusaste. yo lo Ivonne, puse, gracias. estoy colocando el de red de ministerios para que ingresen por ahí, luego pidan el acceso en sala 1. Nosotros nos llamamos en WhatsApp sala 1 por si es el de WhatsApp, ¿no? Gracias, Astrid. Ahí está. Pues muy bien. Bueno, Ya con esta nos despedimos. Y pues muchas gracias a todas por conectarse.
La verdad es que hoy sí hubo bastante quórum, se ve que se está poniendo muy interesante, no hemos ni terminado con estos 8 puntos porque están de verdad, pero pues mejor, mejor, porque la verdad es que yo creo que hay muchas dudas con respecto a todas estas cosas de todas nosotras todas estas opiniones también nos ayudan a discernir, ¿no? Y a buscar sobre todo en la palabra del Señor, que es la voluntad real del Señor y sobre todo para cada una de nuestras familias, porque ciertamente todas nuestras familias son diferentes y entonces que podamos discernir en el espíritu todas estas cosas, pero pues gracias por conectarse y gracias por sus opiniones, gracias por todo lo que nos edifican y por todos los consejos. Les invito y les animo a seguir participando también en el chat de WhatsApp. Bonita semana a todas. Gracias, Astrid. Bendiciones a todos. Chao, chao. Chao, Abrazo. bendiciones. Chao, Gracias. Ivonne. Todas, gracias por todo. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Bye, bye, bye. Yo le pregunté, yo vi el plato, yo